significa contacto? ¿Significa contacto, por ejemplo, aquello que el ego define como contacto? El ego suele definir como contacto lo que involucra a un cierto grado de relación a las fuerzas de la materia, ya sea al plano concreto o al campo de las emociones y los pensamientos. Entonces, lo que para el ego es contacto, declaradamente contacto, puede no necesariamente ser contacto o verse como una necesidad desde el punto de vista interno o desde el punto de vista de la jerarquía. Para la jerarquía, lo realmente importante es el trabajo de fusión, de comunión, de contacto, que la jerarquía ejecuta con nuestra mónada, con nuestra conciencia espiritual. El ego, la personalidad, que no son lo mismo, pero que operan en conjunto, el ego y la personalidad reúnen condiciones absolutamente limitadas en relación a lo que la jerarquía tiene que ofrecer y debe ofrecer, tiene que ofrecer y debe ofrecer hoy a la conciencia humana. ¿Quién puede mejor que nuestra conciencia interna compartir con esto que somos aquí, con ego y personalidad, lo que necesitamos? ¿Quién mejor que nuestra conciencia interna puede ofrecernos lo que necesitamos? Nuestra conciencia interna, y la mayor parte de las veces no lo notamos, ¿sí?, continuamente está ofreciendo lo que recibe de la jerarquía en su propio nivel. Nuestra mónada y nuestra alma están continuamente adaptando energías que luego a través de movimientos intuitivos, a través del canal intuitivo, a través del ofrecimiento de la energía intuitiva, buscan poner a disposición de la personalidad. El trabajo de la personalidad no es hacia afuera. La jerarquía no quiere estimular el fenómeno porque nosotros somos de tendencia absolutamente fenomenológica. Por eso tenemos este gran distanciamiento con la esencia interna. Este gran distanciamiento procede de esa compulsividad para definir todo en el campo de la tridimensión. Si fuera por nosotros, todo lo liquidaríamos en horizontal, ¿se entiende? Todo lo liquidaríamos en horizontal, incluso los aspectos más elevados de la creación, por comodidad, por inercia, por lo que fuera, trataríamos de liquidarlos así en horizontal. La energía lo que está buscando es que podamos revertir esa tendencia de horizontalidad que tanto nos ató y nos limitó en la relación con el campo tridimensional y que paremos la escalera, que levantemos esa escalera que está tirada en el piso y la pongamos hacia arriba, que alineemos la posibilidad de ir hacia arriba, que nos alineemos con lo que está más arriba y más adentro. Entonces, la jerarquía trabaja profundamente, más que nunca, nunca la jerarquía trabajó más en contacto con la conciencia humana, pero con nuestra contraparte superior de conciencia. Si un ser quiere realmente favorecer el ofrecimiento que el contacto de la jerarquía con su conciencia está continuamente promoviendo, que en silencio busque esa donación de la cual hablábamos hace instantes, que busque esa alineación, que se alinee, que se done, que se entregue, que busque esa sintonía interior. En esa búsqueda de sintonía interior, él va a recibir del contacto que la jerarquía tuvo con su núcleo superior de conciencia lo que necesite. Es muy diferente las expectativas que tiene el ego respecto a lo que él cree que necesita en materia de contacto con relación a lo que su alma o su conciencia monádica, su mónada, van a buscar ofrecerles. El ego tiene un concepto de sí mismo que es inservible. El ego cree que necesita de la jerarquía determinadas cosas que la jerarquía misma no le va a ofrecer porque no las necesita. El ego, por no tener trascendidas las metas egoístas y personales, no puede entender que necesita, porque todo lo que está buscando continuamente son herramientas para concretar esas metas egoístas y personales. Entonces, ¿cómo va a entender
lo que conciencias que no tienen metas egoístas y personales, como son las jerarquías, que lo único que tienen presente es la meta única cósmica, ofrecida y adaptada a las condiciones evolutivas de nuestra mónada, van a poner a nuestra disposición. El ego nunca va a entender de qué se trata eso. Entonces la jerarquía, que no busca particularmente de ningún modo hacerse cómplice de las expectativas del ego, va a trabajar siempre con aquella parte de nuestra conciencia que no se limita con la ilusión, que no cae en manos de la ilusión, que no es cómplice de la inestabilidad de las fuerzas materiales. Nuestra mónada no conoce el egoísmo, nuestra mónada y nuestra alma no conocen la indecisión, no conocen la infidelidad. La jerarquía trabaja con el núcleo de conciencia que maneja la estabilidad como una condición y cualidad sine qua non. Entonces, esto no quiere decir que en ciertos momentos un ego y una personalidad entrenadas a la luz del espíritu no puedan transitoriamente operar como contactados. Esto existe, existen contactados de distintas características, pero el contactado tiene que tener la capacidad de ya manejar ciertos voltajes de neutralidad, de imparcialidad, de impersonalidad, ¿sí? De renuncia, de trascendencia, de entrega, de humildad, de no tener presente la búsqueda de notoriedad, de no trabajar para sí mismo, quiere decir, tiene que haber trascendido las metas egoístas. El primer destinatario de un estímulo que tiene como única finalidad transformar la conciencia humana, el primer destinatario que tiene que ensayar y demostrar que puede transformarse es el contactado. Entonces, la mayoría de los seres no puede operar como contactados porque aún siguen presentando la callosidad de las metas egoístas. Las metas personales tienen un peso muy grande. La espiritualidad no es un hobby. La espiritualidad es una condición que emerge en la conciencia a partir del cumplimiento de las leyes espirituales en este campo. Un ser no es espiritual por la cantidad de libros espirituales que haya leído. No es espiritual porque hizo cursos y tiene un montón de diplomitas que dicen que él es iniciado en primer grado, en segundo, en tercero, que hizo tal o cual cosa. Un ser espiritual puede no haber hecho nada de eso, pero está disponible para la esencia presente en su interior. Entonces, la jerarquía nos conoce íntimamente, nos conoce desde el principio mismo de la creación, del momento mismo en que fuimos creados, porque la jerarquía procede de partos cósmicos anteriores a nuestro propio parto cósmico. Nosotros podemos mentirle al vecino, podemos mentirle a nuestros hijos, podemos engañar a cualquiera en la medida que seamos artífices de engaños, pero no podemos engañar a la jerarquía, no podemos engañar a la vida cósmica, no podemos engañar a las leyes. Entonces, un contactado es un ser que desde el punto de vista de las leyes cósmicas tiene una capacidad suficiente de fidelidad para ofrecer un campo también suficientemente estable para que la energía, la preciosa energía cósmica, la preciosa energía que está destinada a ofrecer la vía de la transformación, no sea vampirizada y utilizada en metas egoístas. Por eso existe una gran cantidad de publicados contactados, pero existen pocos contactados genuinos. Hay una multiplicidad de publicitados contactados, pero hay una muy escasa cantidad de contactados. La diferencia es notoria y el por qué cada uno tiene que aprender a entenderlo. ¿Sí? Un contactado, por ejemplo, no podría lucrar, no podría cobrar jamás para hacer su trabajo. Así fuera famoso, así lo siguieran millones de personas, no podría cobrarle un centavo a nadie. Sin embargo, es muy común, ¿sí?, la organización de giras de contactados. Capilla del Monte es una de las estaciones de tren de esas giras, donde para asistir a esas reuniones hay que pagar mucho dinero. Y no sé si no habrá salón VIP. Aquí nos morimos de calor, por ejemplo.
pero somos puestos a prueba, porque por un lado decimos, óptimo, qué bueno sería que la jerarquía encuentre en algunos de nosotros la receptividad adecuada para poner en el consciente de la humanidad lo que estamos necesitando. Pero después, en la práctica, nuestra conciencia se enfoca, se orienta hacia otra realidad y quitamos toda posibilidad de operar, realmente de operar, de transformarnos en espejos de un proceso que urge realmente multiplicar. Porque la jerarquía debería contar en esta etapa de la transición planetaria con miles y miles, cientos de miles de contactados que estuvieran operando como espejos para que la energía de la instrucción pudiera distribuirse del modo más efectivo. Urge poder sintonizar nuevos aspectos de la instrucción cósmica y sin embargo, de un modo miserable, la conciencia humana, casi como si fueran gotas, está recibiendo precisamente el resultado de su elección y de su actitud. No es que la jerarquía no busque ofrecer lo que necesitamos, pero cada vez las vías de acceso, las vías de fluencia de ese tipo de ofrecimientos se tornan más difíciles, más ríspidas, más áridas. Entonces, si uno quiere abrazar la jerarquía o espera un abrazo de la jerarquía, lo que sugerimos es indiscriminadamente, sin preferencias, sin expectativas, abrazar toda situación que la vida coloque, abrazarla profundamente, abrazar con toda mi conciencia la esencia de esa situación. ¿Saben por qué decimos abrazar cada situación? Porque la jerarquía está presente en todo. Si no acepto una situación, estoy rechazando la jerarquía bajo un aspecto de su conciencia. No existe nada donde la jerarquía no pueda estar presente. Toda situación está alimentada por la energía jerárquica. Cuando rechazo una situación, estoy rechazando la luz presente en la situación y el principio jerárquico que la sostiene. Entonces, en vez de estar con una especie de anhelo, hay un cantautor español que dice, no hay nada peor que extrañar aquello que nunca jamás sucedió. Creo que es Sabina, ¿no? Que en una vieja canción dice, no hay nostalgia peor que añorar aquello que nunca jamás sucedió. Ese es el ego. Miren que un tipo que las pasó, un tipo que, Dios mío, por momento estaba más duro que la estatua de San Martín en la plaza. Sí, claro. Ok, no es verdad. Él no lo ocultaba, ¿eh? Nosotros lo escuchábamos hasta, estábamos en un aeropuerto esperando un avión y él declaraba que esa mañana se había desayunado 2 porros y 2 gramos, como para hacer equilibrio, decía. Entonces, esa frase que él colocó en una canción describe pero tan profundamente al ego, ¿no? No hay nostalgia peor que añorar aquello que nunca jamás sucedió. Y muchos añoran, ¿cuándo voy a volver a la jerarquía? ¿Cuándo voy a volver a mi lugar? ¿Cuándo? Y no se dan cuenta que eso es una forma de desprecio a la oportunidad que hoy tenemos aquí. A mí no me importa cuándo me lleve el cosmos a otro lado, porque ese otro lado puede ser muy importante, pero no es más importante que esto que hoy, en este eterno presente, tengo que atender. No hay nada en el cosmos más importante que este hoy, este lugar. Esta partícula está coordenada de espacio-tiempo, nada más importante. Si en algún momento mi conciencia se va a fundir más profundamente en la energía de la jerarquía, bienvenido sea, pero no me mueve un pelo, porque esta condición de hoy no la cambio por nada. No estoy ligado a lo que pasé, ni tengo ansiedad por saber a dónde va mi conciencia, porque en esa compulsividad del apego por el pasado, de la ansiedad por el futuro, asesino al hoy. Soy un asesino del hoy. Entonces, ¿cómo cumplo con la jerarquía? Abrazando con mi donación y mi entrega a su voluntad en este eterno presente aquello que ella coloque para que ejecute. Muchísimas gracias.